¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días, dependiendo de qué hora puedan ver este video. Mi nombre es Juan Adrián Pérez Peirot, soy de la licenciatura en Derecho del cuarto cuatrimestre de la Universidad del Sur y mi tema es ética profesional. Antes de empezar el tema, quisiera agradecer a la maestra Maza por el espacio que nos da para que podamos desenvolver estos temas. Bueno, la profesión se puede definir como la actividad personal puesta de una manera estable y honrada para el servicio de los demás y el servicio propio, el beneficio propio. A impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana, en un sentido estricto, esta palabra designa las carreras universitarias. En sentido amplio abarca también oficios y trabajos permanentes y remunerados, ¿no? Que no precisamente, es decir, que no porque no soy licenciado en Derecho no voy a poder ejercer un oficio y ser bien remunerado, ¿no? Porque de lo contrario el jefe que tendría en ese momento sería antiético prácticamente, porque está discriminando en ese momento mi dignidad como humano, porque el hecho de que no tenga la carrera no quiere decir que no esté apto para ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, el propio beneficio, porque lejos de que ejercemos oficios y ejercemos profesiones una vez acabando las carreras, para los demás y para el beneficio propio, es bueno saber que lo ideal es tomar en cuenta el agrado y utilidad de la profesión. Si no lo haces con gusto, si no lo haces con agrado, luego te ves en la necesidad de tratar mal a la gente, como la mayoría de veces llegamos a un mostrador y nos tratan mal porque les choca hacer su trabajo, ¿no? Todo el mundo se queja de la burocracia, por ejemplo, llegan y te hacen firmar 1000 cosas cuando puedes firmar una sola y tu documento ahí está, ¿no? Pero bueno, como digo, como reitero, lo ideal es tomar en cuenta el agrado y utilidad de la profesión. Y si no se insiste tanto en este aspecto es porque todo el mundo se inclina por naturaleza a la consideración de su provecho personal. Es decir, que no le importa el servicio que le da al otro o cómo se sienta, simplemente él va a ser para su beneficio, como lo dije, personal. Gracias a su profesión, no está de más mencionar el sacrificio que entrañan casi todas las profesiones o los profesionistas. El médico levantándose a medianoche para asistir a un paciente grave, por ejemplo. El ingeniero con fuertes responsabilidades frente a la obra, etc. O los abogados, ¿no? Que nos tienen como unos ladrones, como hasta el apodito como nos pusieron, abogánsters, ¿no? Pero bueno, la profesión también, gracias a esos mismos trabajos, deja al final de cuentas una de las satisfacciones más hondas: capacidad profesional. La capacidad profesional, un profesional debe ofrecer una preparación especial en dos sentidos: capacidad intelectual y capacidad moral, que es una de las más importantes. La capacidad intelectual consiste en el conjunto de conocimientos que dentro de su profesión lo hacen apto para desarrollar sus labores. Esos conocimientos se adquieren a través, básicamente, durante los estudios universitarios, pero se deben actualizar mediante las revistas, conferencias y las consultas o bibliotecas, ¿no? Todo el tiempo hay que estar en constante actualización y la lectura, que es muy importante, ¿no? Es responsabilidad del profesional mantenerse actualizando en conocimientos. Un ejemplo de esto: nosotros estamos estudiando para ser profesionistas, ¿no? Para ser abogados, pero la mayoría yo he visto y hacen trabajos que no son trabajos de investigación propiamente, prefieren copiar y pegar porque se les hace más fácil, porque no tienen tiempo. Pero supongamos que está bien porque no tienen tiempo y hay una justificación de por medio, pero ¿qué les puede llegar a quedar en su mente, o qué pueden llegar a transmitir a los demás si no aprendieron nada, simplemente copiaron y pegaron, no saben qué hay qué tiene el contenido, ¿no? Entonces también hasta cierto punto estamos cooperando a no ser éticos dentro de nuestra propia carrera de profesión o de oficio, ¿no? Una vez más, esa es la capacidad intelectual. La capacidad moral es el valor del profesional como persona, lo cual da una dignidad, una seriedad y nobleza a su trabajo. Digna del aprecio de todo el que encuentra
Abarca no solo la honestidad en el trato, no solo en el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de lo pactado, sino además la capacidad para abarcar y traspasar su propia esfera profesional en un horizonte mucho más amplio. En este sentido, es hacia la búsqueda y construcción de una sociedad más justa y equilibrada. Ese es el objetivo, ¿no? Propiamente. Tratar de equilibrar y hacer justicia dentro de esta sociedad a través de los valores éticos. Por ejemplo, hay juicios de valores. En el libro de ¿Qué es la justicia? De Hans Kelsen, nos ponen varios supuestos, ¿no? Por ejemplo, el del médico. El médico que tiene un paciente y está a punto de morir, le faltan 2 horas, pero él le dice que le quedan 4 meses. Entonces, pongamos en una balanza, hagamos un juicio de valor. ¿Será ético el médico porque le tiene bondad y consideración en no decirle te vas a morir en 2 horas? ¿O realmente está violando esa parte de los valores por no decirle la verdad, como su promesa que tiene como médico, ¿no? Como profesional, porque no está jugando con papeles, eso es una vida, ¿no? Entonces tal vez el paciente le crea una idea de resentimiento, ¿no? Porque no me dijiste, igual y él quería despedirse de su familia. Esos son los aspectos. Otro concepto podría ser, otro ejemplo, otro supuesto podría ser el que la ley marca un salario mínimo, ¿no? El patrón le paga su salario mínimo al empleado y lo hace trabajar 7 días a la semana, o 6 días con un día de descanso, pero lo hace trabajar 20 horas, ¿no? Es un decir. Para el patrón es justo, porque lo está marcando la ley. Para el empleado es injusto, ¿no? Pero es injusto para el empleado, entonces le crea una idea subjetiva de resentimiento, porque no lo está diciendo el patrón. Si fuera el patrón el que dice, bueno, te voy a pagar esto y ya, sí sería injusto, pero como lo marca la ley, es justo. Entonces viene a ver, claro, estoy hablando de Hans Kelsen en su libro de ¿Qué es la justicia? Él habla ahí de que no ve los derechos humanos, Hans Kelsen, esa es la parte, él no vela por los derechos humanos, él solo es positivista 100%, es formalista, ¿no? Para él derecho solo es lo que emana de la ley, no existen derechos humanos para él, a comparación o a diferencia de Ronald Dworkin, Hart, Jürgen, ellos sí empiezan a velar la parte del deber ser, por eso hablan de los derechos humanos también, de lo que debe ser y no de lo que es, de un mundo real y no de un mundo ideal. Hans Kelsen está hablando prácticamente del mundo ideal, pero porque es formalista y porque ya hay una forma y porque ya está legislado, es positivista y es el deber ser, porque está emanando de la ley. Pero ¿qué pasa con el derecho humano? Ahora, mi derecho fundamental tiene que pasar por una serie de formalismos para que se pueda volver derecho humano, de lo contrario sería una queja. Pero el hecho de actuar también así, como diciendo, no me importa que tú lo ves injusto, la ley lo está marcando, eso también es se podría decir, desvalorización, ¿no? Ya estoy dejando de ejercer ese valor ético que me permite, bueno, si yo tengo un empleado, ¿por qué lo voy a explotar? ¿Por qué lo voy a hacer sentir más mal? De lo que ya puede sentirse en su resentimiento subjetivo, ¿no? Pero bueno, el ejercicio profesional demanda un amplio campo de autonomía, tanto personal como el del colectivo en su conjunto, cuyo correlativo es la asunción de la responsabilidad inherentes al desarrollo de la actividad. La responsabilidad profesional es un caso paradigmático de responsabilidad moral que proviene del conocimiento especial que cada uno posee. Por ejemplo, nos hemos puesto a pensar a veces que el hombre en sí no tiene una naturaleza social como origen. ¿Por qué? Porque ha venido cambiando a través de la historia. El hombre en sí es una historia. Todo el tiempo va a cambiar. Todas las sociedades han sido diferentes. Las diferentes visiones que existen de la moral, de la ética, del derecho, han venido cambiando con el tiempo. Como lo veíamos con las familias, ¿no? Habían familias exogámicas, habían familias endogámicas, pero en ese tiempo no lo veía mal, la moral no era así, ¿no? Podrías tener relaciones sexuales con los parientes cercanos, ¿no? Incluso madres con hijos, padres con hijas, y la moral no era mal, la moral no sancionaba esa parte, ¿no?
porque para ellos era guardar su sangre, para ellos era no combinar su sangre con la de otros, ¿no? En este sentido, nos damos cuenta que el hombre, por lo mismo de que ha venido cambiando ciertas cosas de fenómenos sociales que ha transcurrido en la historia del hombre, pues se puede decir que la moral va a ir de la mano con el derecho y con la ética dentro de esos valores, pero hay que saber distinguir cuáles son cuáles, ¿no? Por ejemplo, Kant dice que habla de la ética, la ética como ciencia de la moral, ¿no? La ciencia tiene como objeto de estudio la moral, y al mismo tiempo la moral estudia los comportamientos que tenemos hacia los demás, ¿no? Pero la ética, lejos de que estudie la moral, también estudia a sí mismo. Por eso digo que la naturaleza del hombre como origen de la sociedad no existe. Es decir, el hombre no tiene una naturaleza propia de la sociedad, sino más bien tiene una naturaleza en la historia. Todas las ciencias que conocemos, la antropología, la sociología, la psicología, la arqueología, el derecho, tienen como objeto de estudio al hombre en sus diferentes etapas, ¿no? La psicología estudia la mente del hombre, ¿no? La antropología estudia a través de la historia de las culturas que han existido, pero todo eso tiene una correlación con relación a los valores, las costumbres, ¿no? Y yo me hago una pregunta: ¿quién la costumbre hace la ley o la ley hace la costumbre? ¿Cuál de las dos? Entonces, mi respuesta es que la costumbre hace a la ley, porque tuvo que venir una figura coercitiva, que en este caso, o de coacción, que en este caso es la ley, para poder regular esas costumbritas, esas costumbres, ¿no? Porque hasta la fecha lo seguimos viendo. Hay pueblos de etnia indígena o de otras etnias que pues cambian a sus hijos por vacas, ¿no? Por ejemplo. Pero ellos se amparan en que es su costumbre, pero lejos de que es su costumbre, la ley y lo que la moral nos marca a nosotros, porque los que estén viendo este video, ¿para ustedes es correcto que cambien a sus hijos por animales? Porque es su costumbre, en eso se justifica, en eso es su fundamento, porque es que mi costumbre, ¿no? Yo voy a cambiar a mi hija por 2 vacas. Yo creo que está mal, porque entonces, ¿dónde queda la dignidad? Nuevamente, ¿dónde queda ese principio del derecho humano? Quiere decir que estamos regresando, estamos retrocediendo a cuando el humano pasaba por un proceso de cosificación, es decir, que se volvía cosa, no era un sujeto de derechos, era un objeto nada más, ¿no? Entonces yo creo que, y estoy seguro, que ejercitando los valores a través de dejar de ser ignorantes, porque la palabra ignorante no es insultante, no es insulto, simplemente es algo que desconocemos constantemente, somos ignorantes. Pero yo creo que hay que empeñarnos en dejar de ser ignorantes para poder observar de diferentes aristas los fenómenos que vivimos a diario. No nos damos cuenta. Puedo poner 1000 ejemplos ahora con relación a los valores éticos y morales, y no vamos a acabar, ¿no? No vamos a acabar nunca. Yo tengo una idea de que existen, como lo dice Ronald Dworkin, como lo dice Hart, como lo dice Kelsen, como lo dicen muchos de los juristas, Jürgen, hablan de un mundo real y un mundo ideal. El mundo real es el mundo descriptivo, el mundo prescriptivo es el mundo ideal, ¿no? Es el mundo del deber ser. El mundo real es el ser, el mundo ideal es el deber ser. Pero, ¿por qué tiene que existir una figura jurídica o una ley que diga cómo deben ser las cosas, cómo debes actuar, cómo te debes comportar en la sociedad, y no como es, ¿no? La mayoría de veces por eso tenemos infracciones, por eso todo el tiempo la gente se demanda unas a otras, por lo mismo, porque nadie respeta a nadie, ¿no? Todo el tiempo están en un mundo real, todo el tiempo están en el mundo de la descripción, no se acatan a lo que la ley les está diciendo, que como deben comportarse. Un ejemplo: la ley se supone que nos confiere, nuestra Constitución nos confiere principios, valores, ¿no? Pero ¿por qué no los ejercemos? Porque nadie los respeta.
Es como si yo a mi hija le digo, te voy a enseñar a amarrar las agujetas. Le enseño cómo se amarran las agujetas, pero nunca dejo que lo practique ella misma. Entonces le estoy haciendo un daño. Estoy haciendo un daño porque ella nunca va a aprender a ejercitar eso. Es lo que hace la ley con nosotros. A mi parecer, esa es una opinión muy personal. Porque lejos de que te diga, lejos de que deje de sancionarte, todo el tiempo te sanciona porque es que debiste hacerlo así y así y así, pero nunca deja que uno mismo ejercite ese valor ético que podemos tener de por medio en nuestras relaciones laborales, de escuela, de personales y convencionalismo social, todas esas relaciones que nos vienen presentando como un hombre de derechos, con relaciones de derecho, y que no somos un sujeto, ¿no? Que no somos un objeto, perdón, ¿no? Tengo otra conclusión que habla de si el hombre se dirige por la vida sin valores, sin principios, sin nada de eso, entonces estaríamos diciendo que es una cosa al fin de cuentas también, porque ¿de qué nos sirve tener un razonamiento, poder razonar, poder ser tolerantes hasta cierto punto, si no vamos a ejercitar eso? Vamos a ser peor que un animal, ¿no? Mi conclusión es que hay que ejercitar los valores éticos constantemente. Pero ¿cómo los ejercitas? Mi pregunta es ¿cómo los ejercitas? A través de los hábitos. Los hábitos son los que nos vuelven hombres justos. Y si eres justo, eres ético. Y si eres ético, eres feliz. Eso lo dice Aristóteles y lo dicen los griegos, no solo Aristóteles. La experiencia ética en el campo de la profesión se relaciona fundamentalmente con tres ideas, lo que les comentaba hace rato: la idea del deber, la idea del bien y la idea del sentido. Desarrollar una profesión es de entrada adquirir unos deberes y llevarlos a cabo mediante la intervención en un determinado ámbito, ¿no? De la sociedad, por supuesto. En segundo lugar, es intentar hacer un bien a un destinatario y asimismo a un conjunto social. Y en tercer lugar y último, es construir prácticamente un sentido con la propia actividad, a diario, con la propia vida. Eso es lo que quiero decirles. Trabajamos por algún motivo para conseguir determinado objetivo, aunque no todos coincidamos con la razón o el motivo de nuestro trabajo, ¿no? Cada quien va en una vía, pero a veces nos cruzamos, ¿no? Pero nunca llevamos el mismo objetivo. A veces la profesión tiene un sentido intrínseco, es decir, por sí misma tiene valor. En otras ocasiones la profesión tiene un sentido extrínseco, es decir, que se le atribuye pues un valor porque gracias a ella pues uno alcanza determinados objetivos ajenos a la profesión. Eso es lo que quiere decir con extrínseco, ¿no? Que son ajenos a tu profesión, pero que no puede alcanzar sin ella la experiencia de la profesión, al igual que la experiencia ética, ¿no? Se relaciona en todo caso con estos tres conceptos: el deber, el bien y el sentido. Ser profesional, sea del sector que sea, significa asumir unos determinados deberes. La experiencia ética se refiere directamente a la experiencia del deber ser, del mundo ideal, del mundo prescriptivo. Creo que esto es todo para mi tema. Espero que les agrade, y si no le entienden algunos conceptos, yo tengo tal vez el material donde trabajé, puedo dárselos para que trabajemos juntos. Y nuevamente gracias a la maestra y gracias por ver